le hacemos saber que el Espíritu Santo es Dios, no por invención nuestra, ni por una enseñanza que nos hemos inventado. Aquí está la doctrina, ¿verdad?, de la digna Trinidad es ignorada por muchos. Y muchos siguen a estas personas que niegan, ¿verdad?, esta realidad. Pero esto aquí está escrito y nosotros vamos a continuar haciendo este trabajo. Así que hoy estaremos hablando bajo el tema, ¿verdad? Dios Espíritu Santo frontal. Dios Espíritu Santo frontal. Usted sabe todas las enseñanzas que hemos estado compartiendo porque hemos dicho, ¿verdad?, que estamos estudiando la persona del Espíritu Santo bajo ¿verdad?, de lo que es la teología sistemática. Bajo eso estamos estudiando a esta persona maravillosa. La mejor persona que sobre la tierra hay se llama el Espíritu Santo. Y la persona más ignorada es el Espíritu Santo, que es el que sana a los enfermos, es el que regenera al pecador, es el que hace que el evangelio se escuche sobre los cuatro esquinas de la tierra, es el Espíritu Santo. Y decíamos, verá, la anterior vez que es una lástima no conocer a aquel del cual somos templo y morada. Hemos dicho eso. Hoy no vamos a hablar no vamos a hablar de sus manifestaciones, no vamos a hablar de sus tributos, vamos a hablar de él como persona. Hablaremos del Espíritu Santo frontal, como persona, como Dios, que merece nuestra adoración, merece nuestra alabanza, merece nuestra reverencia, merece que le digamos, si usted amanece, Espíritu Santo, buenos días, que usted lo salude en la mañana. Espíritu Santo, buenos días, aquí estoy, ¿cuál es su orden? Es una persona y no se le haga extraño, pero eso es lo que dice. Vamos a ver Job, vamos a tener un escrito en el libro de Job, vamos a leer un versículo, capítulo 33 de Job, versículo 4, vamos a leer allí. Y luego vamos a estar leyendo otro versículo del Nuevo Testamento que va a ser en el Evangelio de Juan. Job, capítulo 33, y luego vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 20, 22. Así que vamos a estar en el escrito de Job. Se cree, verá, que es el libro más antiguo, se cree, verá, el libro de Job. No es Génesis. Job 33, 4, vamos a leer. Job 33, 4, vamos a leer. Dice, verá, la palabra del Señor: honro al Padre, honro al Hijo y honro al Espíritu Santo de Dios. Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahí está. Nuevamente, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es lo que dice el versículo 4. Ahora vamos a ir a Juan, capítulo 20, versículo 22. Vamos a ver el versículo 21 y 22 del Evangelio de Juan 20, 21 y 22. Dice el versículo 21 de Juan 20. La paz sea con ustedes. Es cuando el Señor ya resucitado se les está apareciendo a los discípulos. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Fíjese el 22. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo de Dios. Dios Espíritu Santo. Cuando, hermano, vamos a estudiar la persona de Dios Hijo, todo mundo que va a estudiar la persona de Dios Hijo centra su atención en el hombre Dios o en el Dios hombre. Escucha, ¿verdad? Primero, cuando vamos a escuchar, vamos a estudiar la persona del Hijo de Dios, nos centramos en el hombre Dios. Ahí es el estudio. Y es ahí donde nosotros también
al estudiar al Dios Espíritu Santo, nos vamos a centrar en su persona. Pero este es el problema, que como pues el Espíritu Santo es un espíritu, no es una persona, de acuerdo a lo que nosotros, verá, entonces aquí es donde ya existe un problema. Y el problema que existe acá es que todos aquellos que niegan la realidad de Dios expresado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces ellos lo hacen con el propósito lo hacen con el propósito de degradar al Hijo y lo convierten en un simple hombre, que no es Dios. Es como Moisés, es como Mahoma, es como cualquier otro, ¿verdad? Jesús no es como cualquier hombre, es Dios. Y usted sabe que entonces, ¿por qué niegan la divina Trinidad, hablándolo en este término? Porque quieren denigrar al que los salvó, al Dios hombre, porque muchos sí creen que Jesús vino, pero no creen que murió en la cruz del Calvario, porque no es posible que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre, y eso cuando se estudia, y eso usted lo sabe. Ahora, ¿qué es lo que también hacen los que niegan esta verdad de la divina Trinidad? ¿Qué es lo que hacen? También denigrar al Espíritu Santo y lo vuelven un simple espíritu, una simple fuerza, una simple influencia, un simple poder. Entonces están denigrando al Padre, están denigrando al Hijo y están denigrando al Espíritu Santo. Por eso es que estamos hablando frontalmente, Dios Espíritu Santo. Pero ahora, aquí está el problema. Recuerde que quizás, y ni aún así, pero es como un poco más, y ni aún así no es. Para el caso, Dios Hijo se hizo corpóreo, su naturaleza corpórea, su naturaleza física, el Hijo, ¿verdad? Hombre. Pero el caso de la personalidad del Espíritu Santo, su personalidad es etérea. ¿Sabe lo que es etéreo? Lo que es invisible, lo que es intangible, lo que es espiritual, lo que es sobrenatural, lo que no se puede ver, lo invisible. Esa es la personalidad del Espíritu Santo, etérea. Entonces Cristo sí tuvo un cuerpo corpóreo, ¿verdad? Físico, sí. Pero también ahí hay problema, porque también creen que Jesús es hombre, está bien, pero no es Dios. Entonces ve que hay problema también, aun cuando nosotros aun con la materia tenemos problemas para interpretarla. No digamos al Espíritu Santo de Dios. Así que recuerde, verá, la personalidad del Espíritu Santo es etérea, es intangible, es impalpable. Y estos dos pasajes que hemos leído de Job 33, 4 y el Evangelio de Juan 20, 22, estos dos pasajes nos están afirmando que tanto la antigua creación como la nueva creación son obra del Espíritu Santo. Entonces, el acto creador de Dios no lo pudo ver creado uno de los atributos de Dios, porque el Espíritu Santo no es uno de los atributos de Dios. El Espíritu Santo no es una de las cualidades de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Es lo que estamos aquí hablando sobre lo que dice, ¿verdad? Job 33, esos textos que lo hemos leído. Entonces, esto, ¿verdad? Que se oponen a la verdad de que Dios existe en tres personas, ¿verdad? Están buscando la manera como denigrar a el Espíritu Santo de Dios y a el Hijo de Dios. ¿Y quién nos salvó? Jesús. Pero muchos creen que Jesús, es cierto, vino en carne, pero ya cuando fue a la cruz del Calvario, no pudo haber muerto como Dios. Simplemente y ahí, hasta ahí se quedan. No. Esas son cosas maravillosas cuando nosotros lo estamos, ¿verdad?, estudiando. Así que recuerde, el acto creador de Dios no lo pudo crecer, el acto creador de Dios no lo pudo producir un viento, una influencia.
No, tuvo que haber sido una persona y esa persona es el Espíritu Santo. Por ahorita solamente estamos tratando de ver eso, pero vamos a ver, ¿verdad? Y entender que ningún tributo de Dios funciona como agente creador. En el principio, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del agua. Desde el principio. Job dice que fue el Espíritu de Dios quien lo formó. Y luego en el Nuevo Testamento miramos que también la nueva creación también es obra del Espíritu Santo, pero ¿cómo va a crear una simple influencia? Si el Espíritu Santo solo fuera una influencia de Dios, no puede crear. Pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es un atributo de Dios. La Biblia lo registra claramente que es una persona, no un atributo, no una influencia, no un viento. Es una persona. Veamos lo que dice Juan. Veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Verá un poquito más atrás. Capítulo 16, versículo 13. Estamos acá. Fíjense bien, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando venga el Espíritu de Dios, o sea, oiga, es alguien que va a dirigir, es alguien que va a enseñar, es una persona. Entonces estos son los textos que estamos tratando de ver cómo la Biblia dice que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una influencia, no, es una persona. Y veamos lo que dice siempre el Evangelio de Juan 14. El Evangelio de Juan 14, versículo 16 y 17. Miren lo que dice acerca de la promesa del Espíritu Santo. Pues el versículo 16 dice, el 15 dice, si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Y aquí es donde dice, ¿verdad? Que los que le amamos, entonces él dice que va a pedir a el Padre y el Padre dará otro consolador en lugar de Cristo. Esa otra persona en lugar de Cristo. El 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes sí le conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que estará dentro, en nosotros. El Espíritu Santo, fíjese que es tan íntima la relación de Él con nosotros, la iglesia del Señor, que no está a la par suya. Está dentro de usted y dentro de mí, como esto es como su morada. Pero estamos leyendo estos textos, ¿verdad? Que dice que el Espíritu Santo de Dios es una persona, ¿verdad? Porque estamos hablando de la personalidad etérea del Espíritu Santo. No es una personalidad corpórea, es incorpórea. La incorporeidad del Espíritu Santo se aplica también a el Padre y a los ángeles. Porque los ángeles son espíritus, no tienen carne y hueso. El Padre también es espíritu, no tiene carne y hueso. Y el Espíritu Santo, habiendo tomado forma humana, como ya hemos venido estudiando, entonces ahora es donde aquellos que se oponen a esta enseñanza de la palabra de Dios, que Dios se manifiesta en tres personas, creen que es por el hecho de que es espíritu, y como se trata de espíritu, como se trata de un viento, se trata como de una fuerza, y por lo mismo tanto no puede ser Dios, y lastimosamente a esta persona lo siguen muchísimas demás personas y empiezan a ¿qué?
a tener enorme problema porque esto es lo que dice la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo. Entonces, ¿puede imaginar usted que si el Espíritu Santo, su personalidad es etérea, es intangible, no es material, es, es una, eh, es una, es una personalidad abstracta que no se puede tocar? Esa es la personalidad del Espíritu. Y por eso es que estamos diciendo que hay mucha prueba, pero muchísima prueba. La Biblia da que un ser o una persona no es menos persona por el hecho de estar en modo incorpóreo, como el caso del Espíritu Santo. Dice que, fíjese qué misterio este. Dice a Juan, el versículo, Juan, el texto que hemos leído, el Juan 20, 22. Fíjese esto cómo puede ser de complicado para entenderlo. Dice que cuando el Dios Jesús ha resucitado, se les aparece a los discípulos y les dice, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y dice que les dijo, reciban al Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos. Y fíjense que están recibiendo a una persona. Reciban al Espíritu Santo. Vea qué complejo es esto, pero no les está haciendo como un soplo y es aire. Está haciendo que el Espíritu venga y tome la imagen de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús se iba para el cielo. ¿Y quién quedaba con los discípulos? El Espíritu dentro de ellos. Les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ve usted el Antiguo Testamento y ve el Nuevo Testamento. La antigua creación, aquí registrado que quien lo ha hecho es una persona. ¿Y qué persona es? Dijo Job, el Espíritu del Dios vivo, dice, me ha dado aliento. ¿Quién es el Espíritu del Dios vivo? El Espíritu Santo. Eso, verá, es en cuanto a eso. Ahora, si leemos, hermano, para poder remachar cualquier duda acerca del Espíritu Santo como persona, solo nos basta leer el Evangelio de Juan y un solo versículo. Un solo versículo para poder matar cualquier duda acerca de que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Porque más adelantito vamos a ir viendo qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo, que Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. La Biblia lo dice. Ahora, mire lo que dice, verá, para poder combatir cualquier duda que esté pensando que el Espíritu Santo no es una persona. Mire el versículo 26 del Evangelio de Juan 14. Juan 14, versículo 26. Para poder finiquitar, para poder cancelar. Juan 14, 26. Fíjense bien, verá el versículo 26. Eso es para cancelar cualquier duda de que el Espíritu Santo no es una persona. Aquí el mismo Señor Jesús está poniéndole fin a cualquier discusión. Dice el versículo 26 del Evangelio de Juan 14, versículo 26. Pero el Consolador, escuche, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Escuche, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Fíjese, vamos al Antiguo Testamento. Dice el Antiguo Testamento, mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y sigue diciendo textos congregacionales. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ok, son textos que estoy citando. Hoy en este día o en todos los días donde hay servicio, nadie le anda llamando a los hermanos porque el Espíritu trae la invitación. Hoy hay culto, hoy hay servicio. El mismo Espíritu Santo le está recordando, lee la palabra, lee la Biblia. El mismo Espíritu Santo le trae a su mente, que según usted piensa que es su mente, no, es el Espíritu Santo que le está invitando que se levante a orar. El mismo Espíritu Santo pone en usted allá que mañana quiere ayunar. Dice que es el Espíritu Santo quien nos va a recordar todas estas cosas. Ahora, si no fuera persona, entonces, ¿cómo nos va a recordar? Es como usted como padre, que usted le da, verá, una asignación a su muchacho, cualquiera que sea. Usted se va para trabajar y le dice a su muchacho, mira, cortas la yarda.
Y se va y no se te olvida cortar la yarda. ¿Por qué se lo recuerda? Porque usted sabe que su hijo es olvidadizo. Y Dios sabe que nosotros somos olvidadizos. Ahora dice, cuando Él llegue, que el Espíritu Santo como persona, Él les va a recordar que tienen que leer la Biblia, que tienen que orar, que tienen que ayunar, que tienen que congregarse. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo es una persona. Estamos ahorita hablando porque hay muchos que no creen que el Espíritu Santo es una persona. Es una fuerza, es una influencia, es un soplo y pues no es una persona. Escuche, ¿verdad? Ahora, esto es en cuanto que estamos hablando acerca de la personalidad. Y claramente solo estamos tocando 2 que 3 textos, porque eso es hablar de toda la Biblia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la deidad? De la deidad del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia acerca de que Él es Dios? Aquí está. En la Biblia está claramente, verá, y todo esto que usted se encuentra y estudia y se comporta como hijo de Dios, aquí está escrito en la palabra de Dios. Y hemos estado diciendo, verá, que una de las maneras para poder recibir la llenura del Espíritu Santo es creer a la palabra. ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo si usted lo niega? ¿Cómo va a venir el Espíritu Santo si usted no cree en Él? Si usted lo desprecia, si usted no lo honra, recuerde que Él es Dios. Y si es Dios, merece nuestra honra. Merece que lo reconozcamos como Dios. Pero lastimosamente pareciera, y no pareciera, sino que es como que es una realidad, pareciera que el Espíritu Santo es el muchachito que le hace los mandados a la iglesia. Y usted sabe, verá que el muchachito que hace los mandados es, eso yo no lo quería, eso yo no te lo pedí, ve a cambiarlo porque eso yo no lo quiero. Y es el muchachito que lo ha mandado, tiene que ir. El Espíritu Santo no nos hace los mandados, Él es Dios. Merece que lo honremos, que lo bendizcamos, que le digamos, que le pidamos perdón, porque le hemos fallado al Espíritu Santo. ¿Eh? No es el muchachito que le hace los mandados a la iglesia. Y va a ver usted, verá, estamos hablando de la deidad del Espíritu Santo. Ahorita, el abuelo de pájaro, estamos así solamente leyendo los textos acerca de que Él es una persona. Ya, ahora vamos a ver la deidad del Espíritu Santo, que es Dios. Y aquí usted tiene esto, aquí tiene la Biblia. Pues somos, ¿verdad?, de los que decimos que hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Pues si es de eso usted, guarde silencio y escuche. Guarde silencio y escuche. Veamos la deidad del Espíritu Santo. Veamos Isaías. Isaías, ¿verdad? Ya estamos en el Antiguo Testamento hablando de que el Espíritu Santo es Dios. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías. Isaías 61. Voy a leer. Voy a leer en dos versiones. Isaías 61, el versículo 1. Lo voy a leer en la nueva versión y en nuestra Reina Valera. Oiga lo que dice Isaías, ¿verdad? 61, si ese es. Fíjense bien, ¿verdad? La nueva versión internacional, ¿cómo dice? El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos y a proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros. Pero dice el Espíritu del Señor. Ahora, miren nuestra Reina Valera cómo lo traduce. El Espíritu de Jehová. El Señor está. Entonces, el Espíritu de Jehová, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. ¿Y quién es Jehová? Es el Padre del Antiguo Testamento.
¿Es Dios el Espíritu Santo? El Espíritu de Jehová está sobre mí, el Espíritu Santo. Entonces, cuando está hablando del Espíritu del Señor, es que a nadie se le atribuye el Señor si no es al Padre, si no es a el Hijo. Porque tanto el Padre como el Hijo son coiguales con el Espíritu Santo en santidad y en deidad y en eternidad. Son coiguales. Y entonces, ¿cómo se le ocurre pensar que el Espíritu Santo de Dios no es Dios? Vuelvo. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Entonces se da cuenta que el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es Jehová en el Antiguo Testamento. Porque el Espíritu de Jehová. Entonces el Espíritu Santo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo Testamento. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y está hablando, ¿verdad? Isaías, para podernos expresar estas verdades. Así que el Antiguo Testamento habla del Espíritu de Jehová, hablando del Espíritu Santo. ¿Puede ver? Eso es en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo? No, hermano, es que es muchísima gente y aún aquellos que dicen adorar al Señor y que dicen creer que el Espíritu Santo es Dios, pero no lo reverenciamos como Dios. Hay unas irreverencias terribles en la iglesia. Hay una dificultad tremenda en la iglesia. Ajá, pues y el Espíritu Santo que no merece honra, no merece gloria, que cuando estemos adorando nos concentremos en la alabanza, en la adoración. Ahí andamos pajareando. Acá está la cáscara, pero el cuerpo suyo ahí anda, ¿verdad? Pero si tuviéramos respeto al Espíritu Santo, ese momento que dice, Espíritu Santo, yo te necesito, y comience aquello a hacerlo carne usted, a ver si es cierto que la adoración va a cambiar. Ahora, veamos lo que dice el Nuevo Testamento acerca, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Vamos a ir, porque aquí estamos nomás tocando uno y dos textos. No podemos tocar todos porque definitivamente una vida nos hace falta para hablar del Espíritu Santo. Hechos. Fíjese, Hechos de los Apóstoles. Mira lo que dice capítulo 5. Versículo 3, versículo 4. Oiga esta experiencia que pasó allá los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro, ¿verdad? De Hechos 5:3. Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? 4. ¿Acaso no era tuyo antes de darlo? Una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Es Dios el Espíritu Santo? Es Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están declarando la deidad del Espíritu Santo. Y ya la historia podemos ver cómo esta pareja murió. Mire qué delicada es la mentira, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuántos han pecado o hemos pecado contra el Señor Jesús? Todos. Y el mismo Señor Jesús, confirmando este texto, dijo que toda blasfemia y todo pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo, eso es blasfemia. Blasfemia es dirigir palabras injuriosas contra alguien. Y no se pueden hablar palabras injuriosas con alguien que no es persona. Porque alguien que no es persona, ¿cómo se va a blasfemar? Pero Jesús mismo dijo que el que hablara palabras injuriosas, que es blasfemar, es en contra del Espíritu Santo, no le serán perdonadas ni en esta vida ni en la venidera, sino que es reo de condenación eterna. ¿Se da cuenta lo delicado que es
tener esos destellos de ignorancia, que por ignorancia, porque no estudiamos la persona del Espíritu, además no nos interesa, pero es eso lo que estamos nosotros interesándonos y diciéndole a Él que nos perdone, que nos perdone. No es que si le hemos fallado, es que le hemos fallado. No se ponga que usted es palomita blanca, que no ha fallado al Espíritu. Es que de hecho ya pongámonos como personas transgresoras al Espíritu Santo, que la única que nos toca es decirle, perdóname, Señor, porque te he fallado. Ve usted, verá este ejemplo en el cual estamos hablando de hechos. Es un caso de este matrimonio que le mintieron al Espíritu Santo y Pedro le dice, mira, no le han mentido a hombre, le han mentido a Dios. ¿Y de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Por eso es, ¿verdad?, que tenemos que saber que el Espíritu Santo, ya dijimos y hemos llevado algunos textos un poco ligeros, que es una persona, y la personalidad del Espíritu Santo es incorpórea, es etérea, no es materia, es espíritu, es sobrenatural. Y eso mismo se aplica a los ángeles y al Padre. Eso mismo. Entonces, solo porque el Padre no tiene un cuerpo corpóreo, como Jesús lo tuvo, o solo porque los ángeles no tienen un cuerpo corpóreo, como usted y yo lo tenemos, solo por eso no son personas. Están en la categoría de ángeles. Y usted en la categoría de hombres, pero somos personas. O solo porque Jesús ya no está en la tierra, está en el cielo, es que Jesús no es persona, está en cuerpo y alma Jesús allá. Recuerde que antes de Jesús, cuando Jesús resucitó y se les anduvo apareciendo a sus discípulos, los evangelios registran de que Jesús se comió, lo último que se comió aquí en la tierra fue un pescado asado y con unos pedazos de miel. Y tocame, le dijo, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. Entonces Jesús no está en espíritu allá, está en carne y hueso como usted y como yo. Esto está en el cielo. ¿Y cómo es posible si en el aire no se puede sostener la carne? Yo no lo sé. Hay cosas que no hay respuestas. Él está ya como hombre de carne y hueso en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. No crea que esté como espíritu. Y aquí estamos entonces hablando de que la persona del Espíritu Santo la estamos estudiando, es una persona. Ahora estamos estudiando de que, de acuerdo a lo que la Biblia dice, es Dios, es un ser divino. Ahora ya leímos Hechos, ahora leamos 2 de Corintios. Es que esto aquí está, hermano. 2 de Corintios 3, versículo 17. Miren lo que dice 2 de Corintios 3, 17. Ahora bien, oiga lo que dice, ¿verdad? 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Escuche quién es el Señor, ¿verdad? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, Señor, es libertad. ¿A quién le corresponde el Señor en el Antiguo Testamento? A Jehová. Dice el 17. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces se puede imaginar que estamos hablando de que el Espíritu Santo es divino, es Dios. ¿Por qué? Porque las Escrituras son lo que nos están diciendo esto. Porque el Espíritu del Señor es Espíritu. Este es un título que solo le pertenece al Padre en el Antiguo Testamento. Señor y a Jesús, ¿verdad? O sea, hermano, que tanto el Padre, tanto como el Hijo, son iguales en honra y en eternidad y en divinidad con el Espíritu Santo. Son coiguales. Por lo tanto, merece nuestra honra el Espíritu Santo. Merece que nosotros le rindamos pleitesía, que le adoremos, que le bendizcamos, que le digamos que nos sentimos orgullosos de que Él me esté revelando aquellas cosas que no entiendo, porque si usted va a leer las Escrituras, tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé revelación.
Es el Espíritu. Porque dice que cuando el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor venga, Él les va a enseñar estas cosas. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? Por ahorita yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no son capaces ahorita porque no está el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que les va a ayudar a ustedes. Miren, si el Espíritu Santo no estuviera, ya se nos hubiera olvidado que Cristo murió por nosotros. Si no tuviera el Espíritu Santo, ya se nos hubiera olvidado que el Espíritu Santo murió por nosotros. ¿Por qué cree usted que nosotros creemos firmemente que el Espíritu Santo, por qué cree usted que firmemente creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario? Porque es el Espíritu Santo quien nos da eso. Allá los musulmanes, allá los judíos, ¿por qué no creen eso ellos? Los judíos no creen, los musulmanes no creen. Los de Japón allá con su religión no creen. Pero usted y yo, si creemos que alguien murió en la cruz del Calvario y ese alguien se llama Cristo, es porque es el Espíritu Santo quien nos hace entender a nosotros eso. Dijo, Él les va a recordar eso. Él se los va a hacer recordar. De eso se trata esto. De que nosotros reconozcamos esa grandeza, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es Dios. Fíjese, el Espíritu Santo no fue hecho, no fue creado, ni fue engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre. ¿Qué es procede del Padre? Que nace, que se origina en el Padre y en el Hijo. Ahí se origina el Espíritu Santo, en el Padre y en el Hijo. Por eso es que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Ahora, es como, verá, es como los que no creen, verá, en esta enseñanza aquí de la palabra del Señor, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que no creen. Es como esto mismo, ¿verdad? Usted es espíritu, alma y cuerpo. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, una pequeña trinidad. Y es más, usted a lo mejor no sabe cuál es la función de su espíritu, no sabe cuál es la función de su alma. Pues sí, la del cuerpo a lo mejor ha de saber, ¿verdad? Porque pues para lo que el cuerpo hace, pues no necesita explicación. Pero, ¿y por qué no podemos explicar cada una de esas partes? Entonces es como el aliento del hombre. El aliento del hombre, usted sabe que no podemos separarnos de él ni él de nosotros porque entonces vamos a ser hombres muertos. Así es el espíritu. No se puede separar del Padre ni se puede separar del Hijo. Son inseparables porque el espíritu procede del Padre y procede del Hijo en una continua emanación, en un continuo fluir, en un continuo que surge, de ahí mismo está surgiendo, de ahí mismo está naciendo. El Espíritu Santo nace del Padre, nace del Hijo, fluye del Padre, fluye del Hijo, se origina en el Padre, se origina en el Hijo. Por eso es que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová. Escucha, ¿verdad? Es maravilloso. Entonces es ahí donde tenemos que saber que el Espíritu Santo procede del Padre, procede del Hijo. ¿Qué es proceder? Que nace, que se origina allí. Ahora veamos a Jesús. Jesús hombre. Él fue engendrado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es otro misterio. Bueno, cuando un hombre engendra un hijo, es su papá. Y se imagina que nosotros dijéramos, bueno, si el Espíritu Santo engendró a Jesús, entonces Jesús es hijo del Espíritu Santo. Misterios enormemente profundos. Entonces, pero estamos analizando, ¿verdad? Esta maravillosa. Ahora, veamos Mateo, vea Mateo cómo expresa una verdad. Veamos Mateo 10:20. Mire la verdad que contiene Mateo 10:20 acerca, ¿verdad? Fíjense lo que dice Mateo 10:20. Porque no serán ustedes los que hablen, escuche esto, sino que el Espíritu de su Padre.
Fíjese, hablará por medio de ustedes. Cuando estamos predicando la palabra del Señor, es el Espíritu del Señor quien está haciendo posible esa predicación. Porque no son ustedes los que van a hablar, es el Espíritu del Padre que está en ustedes. ¿Y quién es el Espíritu del Padre? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el Padre? Bueno, muchos lo reconocen solamente a Él como Dios, al Padre. Pero ¿y por qué el Espíritu del Padre dice que es el que va a hablar con nosotros y a través de nosotros? Es el Espíritu Santo que es Dios. Por esa razón es que dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios. Porque estamos comprobando con la Escritura que el Espíritu Santo es divino, es Dios. Tiene personalidad, ya lo miramos allá. Ahora veamos lo que dice 1 de Corintios, acerca siempre, ¿verdad? De lo que el Espíritu Santo es divino, es Dios. 1 de Corintios, eso aquí está, hermano, 2, versículo 11 y 12. En efecto, escuche esta palabra. En efecto, dice el versículo 11 de 1 Corintios 2, quien conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio espíritu que está en él. Escuche bien, ¿quién es el que conoce las cosas del hombre? El espíritu del hombre. Cuando usted se encuentra, verá, ya en una meditación, en una reflexión, y póngale de que usted mintió, o póngale que usted robó algo, o póngale que usted cualquier cosa mal la hizo. Ahora dice, esas cosas que has hecho muy en secreto, tu espíritu lo sabe. Y tú no te hagas el que no sabe, tú sabes que eso lo hiciste. ¿Quién es ese? Es el Espíritu Santo, es el espíritu humano reconociendo que usted ha hecho lo malo. Es su espíritu quien lo reconoce. Aunque usted se va, su mujer no sabe, su esposa no sabe, sus hijos no saben, su padre no sabe, pero usted hizo algo malo. Y llega a la casa y su espíritu le llega diciendo, hiciste algo malo. Porque el espíritu humano dice, el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Ahora veamos el versículo 12. Veamos el versículo 12 lo que dice. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia hemos conocido. Pero quiero que terminemos el 11. Su propio espíritu dice que conoce las cosas que están en él. Asimismo, la última parte del versículo 11, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios procede de Dios. Ahí nace, ahí se origina, de ahí viene. Porque es Dios, es su esencia. ¿Quién es el que conoce las cosas del Padre? El Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que conoce las cosas del Padre? El Hijo. ¿Y quién es el que conoce las cosas del Hijo? El Espíritu. ¿Por qué? Porque no es pluralidad, es unidad. ¿Ve usted la gran comisión? La gran comisión dice, id y predicad en el nombre, no en los nombres. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ve que no es plural? En el nombre del Padre, en el nombre, es singular. Esto es maravilloso. Ahora, veamos lo que dice Gálatas 4. Estamos, hermano, entregando este regalo para nuestras propias vidas. Gálatas 4, versículo 6. Oiga lo que dice Gálatas 4, versículo 6. Ustedes ya son hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones, escuche bien, el espíritu de su Hijo.
Fíjense bien, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. ¿Por qué? Porque son coiguales, tanto el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son coiguales en divinidad, en poder, en eternidad, son coiguales. Ahora dice que Él ha enviado el Espíritu del Hijo, el versículo 6, verá, leyéndolo literalmente como está escrito acá. Ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que aclama, Abba, Padre. En Romanos 8, versículo 9, Romanos 8, 9, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Escuche, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, fíjese, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. ¿Ve cómo el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo es lo mismo? ¿Ve cómo los tres, la Biblia les da la autoría, los empodera, la palabra de Dios, de que ellos son una misma persona? Es lo que dice eso, ¿verdad? Ahora, un texto más en Primera de Pedro. Ahora, es que esto es necesario que lo llevemos así puntualmente, escrituralmente, porque no estamos opinando en una dirección personal, sino que estamos interpretando las escrituras sobre lo que es el Espíritu Santo, una persona y que es Dios. En este caso, estamos analizando de acuerdo a las escrituras la divinidad del Espíritu Santo. Aquí está escriturado. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, versículo 11. Leamos el 10 de Primera de Pedro. Mire estos textos, hermano, cómo nos hablan que el Espíritu Santo procede del Padre, que el Espíritu Santo procede del Hijo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nace y tiene su origen en el Padre y en el Hijo. Ahí tienen su origen. Mire lo que dice 1 Pedro, leamos 1 del 10 y el 11. Dice el versículo 10 de 1 Pedro 1. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Ellos querían saber a qué tiempo y a cuáles circunstancias, escuche que dice, se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿En quién estaba el Espíritu de Cristo? En los profetas. Ellos querían saber, dice, acerca de quién era, sobre quién era esta salvación, porque ellos, dice el versículo 11, miren el versículo 11, literalmente lo que dice. Ellos, los profetas, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, cuando testificaron de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. ¿Se puede imaginar el Espíritu de Cristo allá, dice, con Isaías? Isaías quería saber, ¿y quién será ese que va a salvar? ¿Quién será? Juan el Bautista dijo, es ahí el Cordero de Dios. Por eso que fue grande Juan el Bautista, porque dijo, ninguno nació y muere, porque ni el gran Moisés señaló al Redentor así con los dedos. Es ahí el Cordero de Dios. Eso hizo grande a Juan el Bautista. Y dice que el Espíritu de Cristo estaba en Moisés. Y Moisés predicó de que iba a venir un Salvador. Moisés predicó y les dijo, el Señor les va a levantar uno como yo y a él escuchen, y el que no lo escuchen tiene que morir. Está hablando de Cristo. Ajá. Y ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es lo que dice el versículo 11, mire. Querían, dice, descubrir, dice, en cuáles circunstancias, a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos profetizando. ¿Quién será? Y usted y yo sabemos que la Biblia dice que llama Jesús de Nazaret.
Y el Espíritu Santo, ¿cómo le llaman? El Espíritu de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Pero claramente, ¿verdad? Hay muchos que no creen que Jesús es Dios. Muchísimos. Solo los que creemos que Él es Dios, lo hemos recibido como su único y suficiente Salvador. Solo esos son los que tenemos el Espíritu de Cristo. De ahí nadie. Recuerde que el cristianismo tiene varias ramas. Los católicos no son cristianos, se llaman cristianos. Los católicos son católicos. Los testigos de Jehová no son cristianos. Los mormones no son cristianos. Los musulmanes no son cristianos. No son cristianos. Cristianos son aquellos que confiesan que Cristo es su Salvador y su Señor. Esos son todos. Y que la cabeza de la iglesia que es comprada a precio y sangre es Cristo, no es el Papa, ni es Mahoma, ni es Buda. Es Cristo. Por eso lo delicado de que entendamos perfectamente este texto, ¿verdad? Estos textos que estamos diciendo, ¿verdad? De que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Ahí tiene su origen. Veamos lo que dice Filipenses, porque son textos muy necesarios para poder nosotros amparar escrituralmente esto, ¿verdad? Porque como esto, Filipenses 1:19. Mira lo que dice Filipenses 1:19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo, escuche, la ayuda que me da el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. ¿Y quién es ese? Es el Espíritu Santo. Se puede usted ver cómo el Espíritu Santo procede del Padre, procede del Hijo, nace ahí, no es creado, no es engendrado. Proceder es que ahí se origina, ahí nace, de ahí viene. Es lo mismo. Claramente, verá, esto aquí está sin ningún problema. De ahí viene el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver dos textos que, mire, fíjese esto. A el Espíritu Santo lo envía el Padre y lo envía el Hijo. Veamos estos dos textos. Juan 14, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Este versículo lo vamos a volver a leer como ya lo hemos leído. Vea lo que dice, ¿verdad? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará las cosas y les hará recordar todo lo que yo he dicho. ¿Quién lo envía? El Padre, en lugar de Cristo. Pero ahora veamos que también Cristo envía al Espíritu Santo. En el mismo Evangelio de Juan, y aquí es donde vamos a ver por qué el Padre no ha sido enviado por el Hijo. Veamos Juan 15, versículo 26. Escuche esto, ¿verdad? Allá estamos mirando que el Padre es el que envía al Espíritu. Ahora veamos el 26. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré, dice Jesús, de parte de mi Padre, el Espíritu de verdad, que procede del Padre. ¿Qué es proceder? Que nace, que se origina, que viene del Padre, que es como el Padre, que es igual al Padre, que es igual al Hijo, porque estamos hablando de la divinidad, de la deidad del Espíritu Santo, que es Dios. Eso aquí está escrito. Ajá, y la iglesia, si el Espíritu Santo es Dios, ¿por qué no lo honramos? ¿Por qué no lo tomamos en cuenta? ¿Por qué? Ahora, vea eso, ¿verdad? Ahora, observemos esto, hermanos, observemos esto.
Dice que al Espíritu Santo lo envió el Padre y dice que al Espíritu Santo lo envió el Hijo. Preguntémonos, ¿y entonces por qué el Padre no ha sido enviado por el Hijo? Si el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo, entonces ¿por qué el Padre no lo envió el Hijo a hacer algún mandado o a hacer alguna misión? Porque el Padre no ha recibido la divinidad del Hijo. Porque el Padre no ha recibido la divinidad del Hijo. Pero el Padre y el Hijo, pero el Padre sí envió a el Hijo. ¿Ve eso, verdad? Ok, el Hijo no ha enviado al Padre, pero el Padre sí envió a el Hijo. El Padre ha enviado al Hijo. ¿Por qué envió el Padre al Hijo? Para comunicarle su divinidad. Y empezar aquella que esta mente no tiene la capacidad de entenderlo. Para comunicarle que es igual. Por eso el Padre envía al Hijo para poderle comunicar su divinidad. Pero aquí hay otra cosa. El Padre y el Hijo tampoco son enviados por el Espíritu Santo. Es que estamos hablando de la unidad intrínseca que hay en esta deidad, en este Dios maravilloso, que ahí es donde la mente carnal no puede entender, y el cristianismo puro que entendemos esto, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es una sola persona. Claramente esto empieza a ser mella en el monoteísmo. No, ya somos culpables de idolatría por amar o adorar varios dioses. Pero si estudiamos la Escritura nos damos cuenta que si el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, es de igual forma para poderle comunicar y anunciar su divinidad, que es Dios. El Padre no recibe la divinidad del Hijo. Y el Espíritu Santo no recibe la divinidad del Padre ni del Hijo, sino que Él es enviado para poder recibir la deidad del Padre y el Hijo, porque proceden de Él. Procede, el Espíritu Santo procede. Y esto es lo bonito, que estos términos, proceder es nacer, originarse, nacer allí. Entonces, es aquí donde nosotros podemos ver esta maravillosa divinidad, que el Espíritu Santo es Dios. Esto es lo que está registrando, testificando lo que es las Escrituras. Ahora, el Espíritu Santo también tiene atributos de Dios, cualidades, características de Dios, el Espíritu Santo. Veamos los atributos del Espíritu Santo como Dios, como el Padre. Fíjense que este es un misterio. Cristo, como hombre, está en el cielo, pero como Dios está en todas partes. Y usted sabe que un hombre no puede estar en dos lugares a la vez, pero Cristo a través del Espíritu Santo está en todas partes. Es un misterio. Ahora vamos a ver los atributos del Espíritu Santo como Dios. Veamos Hebreo, capítulo 9. Hebreos 9:14. Vamos a leer. Atributos del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Dios. 9:14. Oiga lo que dice este texto. 9:14 de Hebreos. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo. Escuche esta combinación. Cuánto más la sangre de Cristo. Escuche. Quien por medio del Espíritu, dice que quién fue el que le dio esa fuerza a Cristo para ir a la cruz. Por medio del Espíritu eterno se ofreció sin manchas a Dios
y purificará nuestras conciencias de obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Vea cómo está allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados en la redención. Usted ve a Cristo crucificado en la cruz del Calvario, pero también atrévase a ver al Padre juntamente con Cristo crucificado por usted y por mí. ¿Y quién fue quien lo ayudó? Dice, fue el Espíritu Santo quien lo ayudó para estar llevando a cabo ese gran trabajo redentor, el Espíritu Santo. Y ve ahí cómo están ellos tres teniendo ver esa manifestación poderosa, como que el Espíritu Santo es omnipresente. Y esto también lo encontramos en Primera de Corintios. El Espíritu Santo es omnipresente. Y el único que es omnipresente es Dios. Vean lo que dice Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Su versículo 19. Fíjese, verá la omnisciencia del Espíritu Santo de Dios. Su omnipresencia. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes, y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. O sea, el Espíritu Santo es omnipresente. Mire, aquí nosotros estamos adorando y otros hermanos en otra ciudad, en otro país, y ahí está el Espíritu Santo con ellos. Es omnipresente, es omnisciente. Porque el Espíritu Santo sabe lo que usted está pensando. El Espíritu Santo ahí sabe lo que usted está pensando, porque es omnisciente. Omnipresente, pues está en todas partes. Y el único que es omnisciente es Dios. Es omnisciente, es omnipresente. Veamos otro texto que está en Primera de Corintios 2:10. Tratamos de llevar esto tan escritural porque es algo que tiene que quedársenos en la mente, en lo que creemos. Es una persona, hemos esforzado por expresar eso como personalidad etérea, es divino, como también lo estamos expresando, y también sus atributos. Vea lo que dice Primera de Corintios 2:10. De Primera de Corintios 2:10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. Oiga bien, es omnisciente. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo. ¿Qué quiere saber del Padre? Consúltele al Espíritu. ¿Qué quiere saber de Cristo? Consúltele al Espíritu. ¿Qué quiere saber de la vida eterna? Consúltele al Espíritu. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Oiga lo que dice ese versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Y eso es, ¿verdad? Lo que estamos tratando. Hay muchas enseñanzas, pero nosotros vamos a basarnos en lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Y es aquí donde vamos a ir a ver un texto para cerrar. Muy importante este texto, para que tengamos el cuidado máximo de que el Espíritu Santo lo podemos ofender, podemos pecar contra él. Y aquí está escrito, ok, pero ¿y cómo vamos a pecar con alguien que no es persona? Si el Espíritu Santo fuera una influencia, como supongamos esa corriente que nos alumbra, que es una fuerza, es una influencia, y ahí está un cable que no está con protección y que está descubierto aquel cable. Bueno, yo lo voy a tocar. El cable no me va a decir, hey, te voy a golpear. Si me tocas te golpeo, tengo corriente. Es como que eso fuera el Espíritu Santo.
como una corriente que si se toca. No, es una persona, no es una influencia. Y con una influencia, ¿cómo que? Yo no puedo pecar contra la luz. Yo no puedo pecar contra, se peca contra una persona. Y veamos lo que dice Mateo para terminar, lo que respecta, ¿verdad? A lo que es al Dios Espíritu. Veamos lo que dice Mateo 12. Y esto ya está en usted, ¿verdad? Si usted no se cuida y si usted no pone atención a esto y llega a fallarle al Espíritu Santo, no es por falta de instrucción. Si ya quiere seguir siendo descuidado, pues usted verá y yo somos responsables. Veamos lo que dice Mateo 12, versículo 31. Mire este texto cómo es. Versículo 31. Por eso digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a nadie. 32. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Y si no es una persona, entonces ¿cómo lo podemos ofender de palabras? Solo una persona puede ser ofendido con palabras. Ve entonces qué palabras que el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, puso al Espíritu Santo en un papel como más delicado que el Padre y que el Hijo. De mí pueden decir cualquier cosa, que no soy Dios, que yo estoy el otro, lo que ustedes quieran, dijo Jesús. Pero si ustedes hablan en contra, blasfemia es decir palabras injuriantes contra otra persona. Eso es blasfemia. Entonces, por esa la razón es que si nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios, honrémoslo como Dios. Venerémoslo, exaltémoslo, reverenciémoslo. Es una persona en medio de nosotros. Es Dios en medio de nosotros. Es aquel que nos recuerda que hay que orar, que hay que leer la Escritura, que hay que congregarnos. Es Él quien nos está diciendo, alguien murió en la cruz del Calvario por ustedes. Y por eso no se nos ha olvidado esa maravillosa obra de redención, porque es el Espíritu Santo quien de a continuo nos dice, mira, está fallándole a aquel que te redimió. Mira, le estás fallando a aquel que te compró con su sangre. No lo hagas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque muchos no tienen ese... La misma iglesia cree que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero no respetan a Jesús. Jesús es un muchachito más que los entretiene. No. El Espíritu Santo y Jesús son Dios y no son los muchachitos que nos hacen los mandados. Oiga, pero cuando hablamos del Señor Jesús, es como que estuviéramos hablando del vecino, Jesús aquí, Jesús allá. No, el Señor Jesús. El Señor Jesús. Pero cuando se habla del Señor Jesús, Jesús tú. ¿Qué Jesús? Jesús el Hijo de Dios. No, el Señor Jesús. Merece respeto. El Señor Jesús. Oiga, el Señor Espíritu Santo como que no se escucha bien. El Señor Jesús. El Espíritu del Señor. Por esa es la razón que necesariamente es que acudamos a la Escritura para no estar cometiendo esos grandes hierros que de repente, si el Espíritu Santo es Dios, salúdelo, reverencélo, ámelo, bendígalo. Es Dios. Y entonces, ¿cómo es posible que si Él es Dios no merezca mi adoración? Yo tengo que adorar al Espíritu Santo y decirle, Señor, me rindo a ti. Eso es adorarlo. Señor, ya estos pensamientos son terribles, yo quiero que desaparezcan. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesito.
Eso es dirigirse a alguien que merece respeto, que merece honra, que merece gloria. Pero no le vamos a gritar, que es lo que estamos haciendo. Al Espíritu Santo es como que le ordenamos. Es más, hasta él creo que hasta le encantaría que le ordenemos porque él es humilde. Pero a él no se le ordena, se le suplica. Se le suplica. Por eso es que hemos dicho, ¿verdad? Que el Espíritu Santo como título es para diferenciarse de todo ese desorden que hay. Imaginen el espíritu de los brujos, el espíritu de los satanistas, el espíritu de los idólatras, el espíritu de los pecadores, el espíritu humano, Espíritu Santo, para poder diferenciar su naturaleza. Y eso es lo que hoy estamos, verá, compartiendo con ustedes para poder nosotros hacerles saber de que vamos a seguir moviendo en esa dirección. Nos da mucho gusto a nosotros, hermano, estar conociendo lo que las Escrituras dicen acerca del Espíritu Santo y bendecimos al Señor. Pero obviamente, verá, hoy tenemos una bendición de tener entre nosotros acá nuestro hermano que tiene, verá, esa hermosa bendición de estar aquí con nosotros. Si hubiera nuestro hermano Oscar el deseo de volver su vida a aquel que le está llamando y que quiere quitar toda fuerza del mal para destruir, para estorbar, para avergonzar, Cristo es el que tiene ese poder para poderlo hacer. Y nos encantaría orar por nuestro hermano, ministrarle, ungirle con, verá, con el Espíritu, con verá, el Espíritu de Dios. Si nuestro hermano Oscar sintiera en su corazón, si es así, verá que él siente en su corazón que oremos por él para poder ministrar sanidad sobre su vida, salvación y vida eterna sobre su vida. Y si él quisiera, verá, reconciliarse con el Señor, de igual forma, la invitación la hace el Señor. Pasa, Dilmer, pasa con el hermano. Pasa, mami, pasa. Ya, ya saben de vamos a estar en pie, hermanos.